Hola, soy Paulina Ortiz y te doy la bienvenida a Donde Nacen los Insights. En este espacio exploramos las historias y las decisiones que transforman datos en direcciones estratégicas. Hoy vamos a hablar de algo que usamos, pero pocos entienden, las audiencias, porque detrás de cada rating, cada punto de alcance, cada share, cada inversión publicitaria, hay personas. Y no solo es medirlas, es interpretarlas y entenderlas. Nuestra invitada de hoy ha dedicado más de 25 años a este reto. Hoy me acompaña Ana Laura Varo, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica, y a lo largo de su trayectoria, además de ser docente, que es una de sus grandes pasiones, ha ocupado posiciones clave en Nielsen Ibope e Ibope AGB México, donde ha liderado estrategias de medición, desarrollo de nuevos negocios y soluciones que han ayudado a marcas y a medios a comprender de forma integral el comportamiento del consumidor. En esta conversación vamos a hablar de cómo ha evolucionado la medición de audiencias en una era de streaming digital y consumo fragmentado y del futuro del cross media y el liderazgo estratégico que se requiere para transformar los medios. Porque si alguna vez te has preguntado cómo se construyen las estrategias de medios que realmente entienden a la audiencia, cuáles son esos cambios en el comportamiento del consumidor y qué deberían saber las marcas sobre el valor real de la medición de audiencias, este episodio es para ti. Quédate porque aquí es donde nacen los insights. Hola, Nalau, ¿cómo estás? Hola Pau, muchas gracias, con mucho gusto estar acá contigo y con todo tu público. Me siento muy feliz de tenerte aquí porque sé todo lo que sabes y todo lo que tú puedes transmitir y además todo lo que nos puedes enseñar acerca de esta industria de medios, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco cómo fueron estos primeros pasos que tú tuviste en la industria de medios y cómo fue trabajar en estos roles de liderazgo. Bueno, Pau, pues la encantada soy yo, me encanta platicar contigo, tú sabes cuánto te admiro, ¿no? Todo el trabajo que has hecho y todo lo que también aprendimos de ti, justamente ahora que lo mencionas cuando formamos la nueva empresa Nielsen. Bien, pues ¿cómo inicié? Inicié de una manera muy curiosa, porque yo estudié publicidad, porque mi pasión era la creatividad y yo lo que quería era producir los comerciales. Y de pronto, y hablando y honrando justamente toda esta dinámica que tú tienes de hablar de las mujeres importantes. Para mí hubo una mujer clave que fue la que me introdujo en el mundo de los medios, Luisa Hinojosa, en paz descanse, le mando un beso hasta donde está, hasta su estrella. Ella fue mi maestra y fue una de las maestras que yo más admiré. Y cuando llegó, nos separamos porque ella entró después de estar en agencia, en aquel entonces Leo Burnett, nos dio un seminario de titulación de medios. Cuando llegó a darnos el seminario de titulación, ella ya estaba trabajando en Ibope y fue cuando me preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Yo empecé mi carrera, como bien lo dices, como docente, pero estaba yo tratando de ingresar al mundo de la producción, de la creatividad, y estaba yo justamente en la escuela porque ya yo fui mamá muy joven, entonces estaba como medio tiempo cuidando a mi hija y ahí en la escuela. Entonces cuando le platiqué qué estaba haciendo, me dijo, oye, no, vente conmigo, yo te quiero acá en Ibope, hay una plaza, ella me quería llevar a toda la parte de la producción de ratings de radio, y de pronto, otra de las grandes mujeres de mi vida también, que me ha enseñado y ha sido mi maestra, Ana María Ortega, la directora comercial, cuando vio mi perfil dijo, no, vente para acá, y me llevó a trabajar a servicio a clientes. Te voy a ser muy transparente, fue bien complicado, porque era trabajar con números, mientras yo estaba en el mundo de la creatividad, etcétera, y buscando todo eso, porque hacia allá iba mi objetivo, me empecé a introducir en el mundo de los medios, de los números, de las estadísticas, y la verdad es que fue apasionante. Y además entré en un área de servicio a clientes, en donde es increíble el aprendizaje que tú tienes de los clientes. Evidentemente dábamos cursos de capacitación y todo, pero para mí siempre ha sido como un regalo bien importante esta profesión,
no lo que tú enseñas, sino lo que tú aprendes de los clientes. Y entonces fue aprender, tuve grandes maestros, ir creciendo y ¿sabes qué pasaba? Que y sigue pasando, cada día hay un aprendizaje diferente y eso es lo que hace que yo siga acá, porque siempre aprendes. Y para que tú puedas retratar y tomar la foto y dar ese diagnóstico, tú tienes que ir avanzando con esa metodología, esas innovaciones, esas métricas, con lo cual siempre aprendes. Entonces es fascinante. Así fue mi incursión en el mundo de los medios. Platicabas de una cosa súper interesante, ¿no? Empezaste como en esta parte de introducirte a los números, pero ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, para esto nací, esto es lo que me quiero dedicar el resto de la vida? Porque hablas de esta parte muy creativa que creo que muchos de los que estudiamos publicidad o mercadotecnia siempre soñamos en producir los comerciales y estar involucrados en las campañas. Pero ¿cómo diste la vuelta a voltear a ver los números y decir, ahora esta es mi pasión? Siempre me he considerado como una mujer de retos, ¿no? Entonces el reto de aprender, insisto, al principio fue bien complicado hasta que lo aprendes, hasta que lo entiendes. Y cuando de repente tú empiezas a entender cómo funciona la métrica, cómo funciona cada punto de rating, de dónde viene, cómo la acumulación te va construyendo esos alcances, cómo tienes que ser creativo para ver en qué momento tienes que colocar justamente, aunque yo no estaba de parte de la agencia o del anunciante, pero contribuir, teníamos estos sistemas de información o optimizadores en donde tú tenías que junto con el cliente estar viendo, bueno, qué le tienes que, si hay una estacionalidad, tienes que bajar o poner un poco más el peso, sabes que tienes que meter más anuncios en determinado programa, si hay una cuestión electoral, si viene mundial, cómo tienes que convivir con tanta comunicación, cómo hacer para llegar a esos targets que no están, o sea, esa combinación de elementos que te permiten lograr los objetivos, porque cada uno de los anunciantes y agencias tienen sus objetivos de alcance de frecuencia, de impactos, y cómo ayudas a contribuir a través de las diferentes estrategias. Y ahí es en donde entra también la creatividad, porque la creatividad no solamente es, bueno, voy a diseñar un anuncio bonito, un copy, voy a redactar este copy que va a ser bien creativo. Tiene que ver también con la manera en la que tú contribuyes y acompañas justamente a estos clientes a estrategias creativas y muy innovadoras para poder lograr la atención del televidente cuando tienes los productos integrados y que tú puedas ir diciendo justamente cuál es el impacto que tiene, etcétera. Entonces, y hablas de algo bien interesante, como estas habilidades de tener esta conexión con el cliente, ¿no? Y además ayudarle a que brille, ¿no? Porque yo siempre digo, nuestro mayor trabajo es hacer que el cliente quede bien, ¿no? Y una de las cosas importantes es ¿qué otras habilidades, además de este conocimiento técnico que ya nos has hablado de él, de conocer el número, de entenderlo, de ayudarles a explicarlos y a llegar a una solución más optimizada a veces de cómo tienen que jugar con los anuncios, con la data, cuando hay periodos electorales, de mundiales? ¿Qué otro, qué otra habilidad crees que es importante que tú tuviste que desarrollar para tener este crecimiento profesional que has tenido? Porque literal estoy hablando con la CEO de Ibope en Perú, ¿no? Entonces, debiste haber tenido alguna habilidad específica a desarrollar que te llevara a este posicionamiento que hoy tienes. Pau, pues mira, yo te diría que sería la capacidad de aprender, el tener siempre ese interés de aprender, de no quedarme en mi área de confort, de ser humilde también, porque tú puedes llegar a un momento que digas, bueno, yo ya di eso. Cuando yo entré, había cursos que solamente daban los gerentes, ¿no? Y a mí me tocó siendo ejecutiva, pues lo tienes que dar tú. Entonces, eso me ayudó porque de la generación en la que yo estaba, yo era la única ejecutiva que daba esos cursos. Entonces, eso te va llevando a aprender. Pero el hecho de que ya lo estés dando no significa que no sigas siendo humilde y que tengas la capacidad de aprender no solamente de tus líderes, sino de tus pares y también de tus reportes directos cuando llegas a tener el reporte directo, ¿no? Yo te puedo decir que un gran porcentaje de lo que yo aprendí de mi conocimiento viene también de mis reportes directos. Tienes que tener esa empatía
Y también tienes que entender que tienes que tener mucha resiliencia y tolerancia a la frustración. Tienes que entender que no todo, y no porque tengas mucho tiempo, no porque hayas hecho el mejor proyecto, no siempre eso significa una promoción. De pronto, ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos muy enfocados a, y quiero promover, y quiero dar el siguiente paso, y cuándo voy a ser, yo soy ejecutivo, y ahora quiero ser gerente, y ahora quiero ser subdirector, y ahora director, y no está mal, porque para eso estamos, eso debe de ser como nuestro foco, y ese debe ser nuestro faro, pero también tienes que prepararte. No se trata nada más de pedir, prepárate, aprende para ver si estás lista para ese paso. Yo creo que eso es bien importante. Y a veces, y sobre todo pasa cuando somos muy jóvenes, cuando no se te dan ciertas oportunidades, yo algo que he aprendido mucho es que cuando llega la oportunidad, cuando llega tu tiempo, es porque te estás preparando para algo y porque quizás si tú das ese brinco tan fuerte en algún momento y tú no estás preparada con ciertos aprendizajes, con ciertos eventos, con ciertas circunstancias, puede ser que te caigas, ¿no? Algo también bien importante que yo siempre lo hablo, no solamente a mis equipos, sino también a mis hijas, porque me parece que eso es bien importante y lo aprendí también a lo largo de mi carrera, es que no hay fracasos, no hay errores y somos muy dados, sobre todo las mujeres, somos muy dadas a querer hacerlo perfecto, porque sabes que te sientes calificada y te sientes evaluada. Y no siempre salen las cosas perfectas, a veces te equivocas y esa equivocación es un aprendizaje. Entonces aprendes y lo corriges y la siguiente ocasión te aseguro que no te va a pasar. Entonces queremos decir algo que también menciono mucho con los equipos, es tú no puedes, cuando te preguntan algo y no lo sabes, di que no sabes, no pasa nada, no lo sé, pero te lo investigo, me comprometo y vengo y te lo digo, porque no somos dueños de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, eso también es importante, creo que ese reconocimiento, esa humildad, esa empatía, y sobre todo ese reconocimiento con el cliente. Hace rato mencionabas algo bien importante, hay que hacer brillar al cliente. Para mí, por supuesto que tengo a mis líderes y que respeto muchísimo, pero para mí el jefe, quien manda es el cliente. ¿Por qué? Porque nos debemos a ellos vivimos. Entonces, el hacer brillar a tu cliente, el contribuir, al final, esa es tu misión, contribuir a que el cliente que crezca su negocio, que tome las mejores decisiones, etcétera. Entonces, eso es importante y el cliente debe ser visto siempre como un aliado. Sí, Eso es lo que yo te puedo totalmente. decir. Y pensando justo en todo esto que nos cuentas, ¿no? De cómo tienes que estar dispuesto a aprender. Eso fue algo que me llamó mucho la atención de todo esto que nos contabas, es, tengo que estar dispuesto a aprender que todo evoluciona, ¿no? Y más ahorita, que justo lo platicábamos antes de entrar al aire, en donde el consumo del contenido ha ido cambiando y evolucionando de manera brutal. O sea, tienes el streaming, tienes la televisión tradicional, tienes las pantallas, digo, y muchos de nosotros, digo, y creo que ya la mayoría, casi siempre estamos viendo la televisión, ya sea streaming o televisión abierta, y tenemos una pantalla de celular ahí cerquita de nosotros y estamos siguiendo redes sociales. ¿Por qué en esta época en donde estamos tan digitalizados, consideras que sigue siendo importante la medición de audiencias? Uy, porque es más que nunca importantísimo. Fíjate, hablando de los inicios, yo me acuerdo que cuando estábamos en Ibope, incluso antes de Nielsen, hablaban del Santo Grial. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de Internet, empezaban a aparecer las redes sociales, pero el Santo Grial era como desde una misma fuente, tú puedes saber si se exponen a la televisión, si están viendo el celular, la tablet, etcétera. Pero algo que me gustó mucho es que yo recién llegada acá, ya había proyectos, ya en Brasil ya se estaba dando justamente toda esta medición desde una misma fuente con paneles de todo lo que es el cross media. Y llegó a Perú, tuve el gusto de que llegó a Perú el año pasado. Entonces, si te pones a ver en retrospectiva, yo nunca me hubiera imaginado que iba a llegar y que iba a liderar justamente un país, y estamos trabajando para que llegue también a los otros países, en donde ya podemos decirte cuánta gente ve la televisión, cuánta gente se está exponiendo a los contenidos a través del celular, de las tablets, de su computadora. Hoy más que nunca, ante tantas audiencias fragmentadas, es bien importante contar con esa métrica
que le permita saber al anunciante, al medio, a las agencias, en dónde está realmente ese consumidor. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a ver la televisión? ¿Cuánto tiempo está o por qué está metido en una plataforma, en YouTube, etcétera? Y algo que también es importante cuando hablamos de televisión es que de pronto dicen, no, es que no ve la televisión. No, claro que se ve la televisión, porque cuando tú te metes, por ejemplo, a YouTube, hay mucho contenido que tú ves en YouTube de televisión, ¿no? Que a lo mejor lo estás viendo por acá, porque a lo mejor es un poco más sencillo. Ahora con todos estos, si tú ves muchos fragmentos de programas en TikTok, ¿y eso a qué te lleva? Te lleva justamente a ver la televisión, ¿no? Hoy vemos realities en donde invitan a influencers que nacen en las redes sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Que ves que estas nuevas generaciones regresan a la televisión, porque hay un hecho, ¿no? Hay gente mucho más joven, nativos digitales, que quizá están mucho más tiempo en los celulares y en estas plataformas de video. Lo cierto es que también, dependiendo de las estrategias, en este caso que te digo de influencers, hacen que regresen a la televisión. Yo me acuerdo que estaba mi hija, en aquel entonces tenía 21 años, y teníamos, ¿y dónde está el control de la televisión? Pero quería el control para ver la TV pagada, ¿no? Y le dije, qué raro si esta niña nunca lo prende para eso, ¿no? Es que están diciendo que se murió Chabelo y quiero ver en la tele si es cierto. Entonces, imagínate, porque bueno, al pobre Chabelo nos lo mataron varias veces en redes sociales, hasta que ella no lo vio en la televisión, no lo dio por cierto. Pasó en la pandemia, pasa en los hechos lamentables que hemos vivido el fin de semana en México, ¿no? Entonces, hay un tema de confianza bien importante y sobre todo con todo el tema de la inteligencia artificial, más todavía. Entonces, por eso es importante la métrica, Pau, ante tanta fragmentación. Y hablas de un punto bien interesante, ¿no? Cómo muchos de los medios ocupan un lugar relevante para cada uno de nosotros. A lo mejor si queremos rapidez, nos metemos a redes sociales y buscamos, pero si queremos certeza o confianza, preferimos ir a las noticias tradicionales de la televisión para entender qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Y pensando en este cross media, ¿cómo lo ves o cuál dirías que es este papel que va a jugar en este futuro cercano? ¿Cómo se van a conectar? Digo, hablaste de algo que, que yo ya había visto, que es el TikTok y el uso de los shorts que les llaman, que son pedacitos cortitos de un programa de televisión tan popular como puede ser La Rosa de Guadalupe o las K-dramas. Pero ¿cómo es este papel que crees que va a empezar a jugar el cross media para nosotros, para todos los que nos dedicamos al marketing? Mira, es bien interesante, Pau, porque hay un hecho y que de pronto me parece que se ha malinterpretado la manera en la que estamos viendo el cross media y como si fuera un pleito de la tele y todo lo digital. Y esto no es así. Convergen. Tú necesitas tanto de la televisión como de los medios digitales. Estamos hablando justamente por eso se llama cross media, porque son complementarios. Si tú te pones a ver un día la televisión, ve la cantidad de plataformas de video que se anuncian en la televisión. ¿Por qué? Porque necesitan justamente ese alcance para poder llegar a esos consumidores, ¿no? Que no necesariamente llegas a través del tema digital. La televisión tiene un alcance masivo importante porque tú puedes estar viendo un programa con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus hermanos, es decir, varias personas, hay un covisionado importante. Cuando en las redes sociales, de pronto, si las estás viendo sobre todo en tu celular, en tus dispositivos personales, pues no es que estés compartiendo con todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque además el tema de la comunicación publicitaria, cuando hablamos de comunicación publicitaria, cuando hablamos de la televisión, tú estás viendo un noticiero a las 10 de la noche y todos los que están viendo ese noticiero a las 10 de la noche están viendo el anuncio del refresco, del detergente, etcétera. Cuando estás en las redes sociales, cuando estás en plataformas digitales, no es igual, porque tú recibes de acuerdo a todo al algoritmo, a tus preferencias, etcétera, tú recibes determinados anuncios, ¿no? Que van con tu perfil, luego tienes estas compras programáticas y tu atención está muy fragmentada, entonces puede que le des saltar el anuncio, ¿no? Tiene que ser también bien cuidado porque también es un hecho que depende mucho de la estrategia digital
que tú puedes generar también este engagement, ¿no? Con estos videos cortos. Entonces, insisto, no están separados, son estrategias diferentes, pero se tienen que complementar y lo tenemos que ver como un todo, porque como consumidores no estamos en un solo medio. No hablamos de la veracidad de la televisión con las noticias, pero también tenemos la radio. Entonces, no estamos expuestos a un solo medio, estamos expuestos a varios medios y sobre todo ahora estamos hablando mucho de la televisión, las plataformas digitales, pero hoy los personajes, los influencers, esos líderes de opinión que antes veíamos, hoy se han convertido y han saltado y son influencers y no necesariamente son estos influencers mediáticos que veíamos en la televisión, ¿no? De pronto tenemos ahí a cualquier cantidad que se convierten en estos líderes de opinión o influencers y tenemos ahora el marketing de influencer. Y hay que ser bien cuidadoso, ¿no? También porque con toda esta cultura de la cancelación, ojo con cuál es el influencer que va bien con tu marca. Incluso aunque tenga una conducta intachable, no todos funcionan justamente para lo mismo. Y ahí está el valor de la métrica y de ver cómo llegamos ante esta sobrecomunicación al público de manera más adecuada y precisa. Y otro factor, Pau, que también es importante, es que después de pandemia observamos a un consumidor también muy pensante. El consumidor ya no a digerir el mensaje, tiene que analizar muy bien. No solamente basta con que llegue el mensaje, qué bueno, bla, 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 voy y pruebo. Las marcas tienen que demostrar que son genuinas en su propósito. Los consumidores están buscando estas marcas que tengan afinidad con sus valores y creencias, que tengan programas de diversidad e inclusión, que sea cero maltrato animal, que tengan programas de sustentabilidad, que realmente sí y que realmente lo sientan genuinos. Eso fue algo que pasó con la pandemia, cuando de pronto se veía que los anunciantes, paradójicamente, sube la audiencia de televisión, los anunciantes bajan la inversión, pero era cuando tenían más ojos. Y los anunciantes que permanecieron y que daban este mensaje de aquí estoy, ¿no? Audi cuando separa los círculos, Starbucks con el cubrebocas, etcétera. Esas marcas generan esa empatía con el consumidor. Me estás escuchando, estamos hablando con personas y las estrategias tienen que irse a ese consumidor, estar enfocadas en ese consumidor que tiene esas necesidades y que necesita sentirse escuchado, pero de una manera genuina, porque el consumidor es muy inteligente en ese sentido, y ahí viene también justamente todo el valor de esta métrica y de saber encontrar el medio y el mensaje adecuado. Y ahorita que nos estabas platicando justo de cómo se interconectan los diferentes medios, ¿tendrás algún ejemplo? Digo, y si se puede contar, porque hay veces que tenemos secreto de Estado en los corporativos y no podemos contar muchas cosas, pero ¿hay algún proyecto que haya cambiado tu manera de ver la industria? Que digas, ay, esto no me lo esperaba, no me esperaba que esto sucediera así. Y no sé si nos pudieras contar ahí adicional, ¿qué fue lo que aprendiste de este proyecto en particular? Mira, Pau, no es secreto de Estado porque me parece que es una experiencia bien bonita. Fue hace tiempo, nosotros nos distinguíamos por medir, ¿no? Medir la tele, medir la radio en aquel entonces, y la industria en aquel momento se unió y nos solicitó, estaba hablando de los tiempos de Ivope AGB, y nos dijeron, pues ustedes ya miden la televisión y estamos observando que hay un crecimiento importante en publicidad exterior y no hay medición. Y queremos porque las grandes marcas, para poder justificar una inversión en televisión, necesitan de medición. Y nos pidieron que midiéramos los medios exteriores. Y fue todo un reto, Pau, porque cambió la dinámica, o sea, la medición de la televisión nació de una manera, la medición de radio de otra manera, muy similar a la de la televisión. Pero acá fue muy, muy, muy ilustrativo porque, te digo, nos lo pide en aquel entonces la Asociación de Agencias de Medios y después a través del Consejo de Investigación de Medios. Y hubo una participación, hubo varias propuestas en la mesa y la nuestra fue seleccionada, ¿no? Fue seleccionada, fue una disputa muy, muy reñida.
¿Y por qué cambió? Porque ahí me adentré al mundo de la publicidad exterior, que es totalmente al mundo de la televisión, ¿no? En el caso de la televisión, ¿qué es lo que pasa? O de los demás medios, de internet, de radio, de la prensa, escrita, etcétera. Cuando tú prendes la televisión, la prendes porque vas quieres ver un programa determinado, te quieres entretener, te quieres informar, hay un objetivo. Mismo caso con la radio, quieres escuchar la estación favorita, quieres escuchar el noticiero. Mismo caso cuando compras un periódico porque quieres ver la nota, quieres ver la sección de finanzas, o cuando lo ves en digital. A las redes sociales te metes porque quieres entretenerte, porque quieres subir una foto, te subes a las plataformas digitales porque quieres buscar algo a los buscadores o mandar un mail, etcétera. Pero con la publicidad exterior, no es que alguien salga a la calle a ver qué pusieron en la cartelera o en el parabús, ¿no? Entonces, esa dinámica de este medio, en donde no estás ofreciendo un entretenimiento como tal, y ver la manera en la que el mundo de la publicidad exterior, particularmente los proveedores, tienen que ser lo suficientemente creativos para decir, oye, estoy acá, y decir, bueno, ¿qué es lo que hago? O sea, yo no te estoy ofreciendo entretenimiento, no es que vaya a lanzar yo un programa a las 20 horas, etcétera. Es que estoy aquí. El valor es cuánta gente está pasando por este anuncio, ¿no? Y además, el tema ok, sí, pasa, a lo mejor estamos hablando del periférico y pasa más de 1 millón de personas todos los días. ¿Cuánto tiempo se ve? ¿Cuánto tiempo lo ves? ¿Con cuántos estás compitiendo? ¿Cómo tiene que ser ese mensaje? Porque de pronto el mensaje era el mismo anuncio de la revista, lo ponían en la cartelera y eso era, y estabas saturando, no alcanzabas a leerlo, etcétera. Entonces, eso para mí fue bien interesante porque la manera, mientras tú por el otro lado, cuando estás ayudando a entender las métricas con el estreno, que si tienes a alguien enfrente, etcétera, acá era bien diferente, qué era lo que pasaba y cómo ayudabas a través de toda esta información de las métricas a que supieran, bueno, cuántos segundos tienes de visibilidad, cómo tienes que redactar el anuncio de tal manera que en 16 segundos que tienes en los que pasas por acá sea totalmente impactante, ¿no? Y entonces empiezas a ver el éxito de campañas como la de Bachoco, porque eran más exitosas quizá de pronto o más memorables las de Bachoco, las de Gandhi, en aquel entonces las de Palacio, son pocas frases, que son frases que son muy creativas, etcétera, que las ves rápido. Entonces, si bien nosotros no teníamos mucho que ver con el tema creativo, pero sí ayudábamos mucho a entender eso, tanto a los anunciantes, a las agencias y sobre todo a los proveedores de medios exteriores. Y algo que también era bien interesante era cómo hacías sinergia. Entonces, de pronto, cuando tú tenías estos canales que empezaban a crecer, canales pequeños que decían, oye, es que estoy lanzando este programa que además es súper disruptivo, y podía ser que ya tenían mucha frecuencia porque estaban dirigidos a cierto nicho del mercado, y cuando tú les decías, oye, pero es que también tienes que hacer uso del tema de la publicidad exterior para promocionarlo, porque si tú ya tienes a tu público y que no está viendo otros canales, no tienes cómo promocionarte, a menos que sea en radio. Automáticamente lanzaban campañas en publicidad exterior y eso les generaba audiencia. Entonces, este medio exterior que es tan fascinante fue algo que justamente responde a esto que me preguntas, ¿no? Cuando dábamos estas pláticas y todo, sobre todo cuando eran en la mañana, les preguntaba, ¿alguien prendió la televisión en la mañana? ¿Alguien prendió la radio? Que no sé qué. Entonces veías algunas manos por acá, unas manos por acá. ¿Quién salió a la calle? Todos levantaban la mano porque todos estaban igual que. Entonces, todos ustedes, el 100% fue alcanzado por al menos un elemento de publicidad exterior. Entonces, esta dinámica diferente a los medios electrónicos, eso fue un evento que a mí me marcó, fue un proyecto muy, muy bonito. Fuimos el primer estudio de medición de audiencias y visibilidad, porque además no nada más decíamos cuánta gente pasaba por cada cartelera, por cada parabús, sino la competencia visual, los segundos. Pero fue ese, Pau, y no es secreto esto, me siento muy orgullosa de platicarlo. Súper interesante. No, me refería a que si a lo mejor involucraba a algún cliente, sabemos que No, por temas de confidencialidad no se puede sí, contar. Y justo, no sé si tengas tú este use case me pareció sensacional porque justo
es una realidad. O sea, muchos de nosotros estamos expuestos a un parabús, a una cartelera, a un espectacular, a lo que sea. Y la verdad es que muchas veces ni cuenta nos damos, pero a veces justo con estas creatividades tan específicas como la de Gandhi o la de Bachoco, luego volteamos a ver, ¿no? Ahorita que decías Gandhi y Bachoco, vinieron a la mente varios espectaculares de ellos, ¿no? Claro. Que me recuerdo. Pero justo, ¿hay algún insight que tú creas que hayas compartido con tu equipo que haya sido realmente un game changer? Que tú digas, híjole, esto que aprendimos en conjunto, en equipo, me permitió hacer este cambio importante. Mira, creo que el poder y pasa en muchos lados, pero particularmente, y ahí sí no voy a decir nombres, pero tuve un equipo en donde cuando yo llegué, había un cliente particular que no los dejaba ni terminar con las presentaciones. Y no te creo, y me paro y me voy. Así. Y había esta como frustración en el equipo, ¿no? Esta frustración de es que no nos dejan, que no sé qué. Entonces lo sentía como que se estaban dando por vencidos. Y les dije, no, vamos, demostramos, etcétera. Sí había, el cliente era como muy duro y resistente, pero hubo algo importante, Pau, y que yo rescato. Ese cliente como que siempre era muy dudoso, no, es que no creo en las audiencias, etcétera, ¿no? Lo mismo que te digo, ¿no? Cuando de pronto no están teniendo los resultados esperados, pues de pronto, y sabemos, y esto es clave, tú tienes que entender que cuando ese cliente está enojado, porque no están llegando a sus expectativas, es porque detrás hay un trabajo importante de inversión, de producción, de gente, y que claro que están molestos porque no están llegando a esos resultados. Lo cierto es que si tú tienes la data y les demuestras qué es lo que está pasando, por qué no te están viendo, por qué estás perdiendo gente, porque a lo mejor tú estás dirigido a otro segmento, etcétera. O sea, la data te ayuda justamente a dar esa radiografía y ese diagnóstico de por qué están pasando las cosas. Creo que eso es bien importante. Entonces, tenemos que tener primero esa empatía de que hay una preocupación, que esto primero no es personal, no es un tema personal y no es que tú les caigas mal y que por eso te están cuestionando, debatiendo. No es personal. Hay razones de peso detrás. Entonces, cuando yo conocí a este cliente, dudaba. Entonces, y siempre nos hemos manejado algo que yo rescato de Ibope, y empecé en Ibope y sigo en Ibope, ya sea Ibope AGB, Nielsen Ibope, Cantar Ibope y ahora Ibope, es la transparencia y la honestidad. Y eso va en línea con mis valores. Y eso vale oro, Pau, porque esta empresa es una empresa que trabaja con mucha transparencia y con mucha honestidad. Y que esa es mi razón de ser y por lo cual yo duermo tranquila todas las noches. Hablar con la verdad siempre. Entonces yo a este cliente le dije, mira, yo te aseguro y tienes el compromiso de la empresa que me respalda y mi compromiso como Ana Laura Barro, que el día que yo sepa que hay algo, que nos equivocamos en algo, yo te lo voy a decir. Así como que hubo un suceso en donde hubo un error, sí, ok, bueno, pues pasó esto, tuvimos esta incidencia, aquí está el plan de acción, ya lo estamos corrigiendo, tal y tal y tal, ¿no? Vamos a recrear un datito ahí. Y eso, Pau, originó que las siguientes reuniones fluyeran. No te voy a decir que seguían muy contentos y cuestionaban, pero el equipo vio, número uno, que hablar con la verdad y decir las cosas es importante. Para mí ese es el insight, el hablar siempre con la verdad. Y este tema de la transparencia creo que me lleva a uno de los temas más importantes que me gusta platicar contigo, porque como te decía, eres una mujer que admiro desde que te conocí porque tienes muchísimo talento, pero justo liderar una empresa de investigación, además con tantos años, con tanto renombre y con tantas nuevas innovaciones que se están haciendo por todo este tema del cross media, a mí me gustaría preguntarte es si tú pudieras regresar al inicio de tu carrera, ¿qué consejo te darías a ti misma? ¿Qué le diría a esa Ana Laura? Ana Laura, tienes que creer más en ti. Eso le diría. Tienes que creer más en ti. Porque cuando estamos empezando, hay muchas dudas. Y esa falta de creérsela a uno mismo y de la capacidad y todo, de pronto puede ser un freno. Eso le diría. Totalmente. Y más
y más cuando se habla de este síndrome del impostor que muchas veces y que en las mujeres es mucho más común. O sea, tristemente tenemos, tú lo decías hace un rato, tenemos esa necesidad de hacerlo perfecto porque nos sentimos calificadas y sentimos que la calificación necesita ser mejor que la que tienen los hombres. Y no porque estemos compitiendo, sino porque muchas veces el sistema nos ha llevado hacia tratar de exceder esa calificación que muchas veces tenemos. Hay algo que le sucede mucho a los jóvenes hoy, ¿no? Platicábamos que una de las razones por las que yo decidí hacer este podcast era muchas veces cuando empiezas tu carrera dentro del marketing, mucho de lo que te enseñaron en las aulas no necesariamente lo llevas a cabo en la vida real, ¿no? Hay muchos cambios, hay muchas cosas que se quedan en los libros. Pero si tú tuvieras que compartir un insight que consideres muy valioso sobre las audiencias, ¿cuál sería? Algo que le diría a estos jóvenes, ese consumidor al que le estás hablando no es igual que tú y no piensa como tú, no compra como tú, no vive como tú. Pero estas nuevas generaciones buscan, digo, es la dinámica por la que estuvieron creciendo, buscan las cosas más rápidas, ya no es que se metan en los datos y estén nadando en los datos y saquen el insight, ya quieren el dashboard, que se los dé todo muy digerido, que se vale, porque así es la dinámica, ¿no? Pero que no pienses y que no descalifiques las tendencias o la información. Ah, no, porque no, es que eso no pasa porque no, yo no compro ahí. No, yo no voy a esos lugares. No, yo no veo la tele. No, hay un mundo allá afuera que está viendo la televisión, que está consumiendo la radio, que no se mete a esa red social, que no va a ese lugar que tú estás haciendo, que sí se tiene que parar temprano, que a las 4 de la mañana toma un camión y tiene que llegar hasta su trabajo, ir por sus hijos, etcétera. O sea, hay mil posibilidades dentro de cada consumidor. Uno mismo no es lo mismo a lo largo del día. Entonces, creo que ese es, no sé si insight, pero sí es algo importante porque asumimos que la gente a la que yo le estoy hablando piensa igual que yo y eso no es así, sobre todo en términos de consumidor. Se tiene que dar la oportunidad de conocer y saber que hay otros mundos. Ana Lau, me encantó platicar contigo. La verdad es que siempre es un disfrute por todo lo que nos puedes compartir. Medir no es, como tú dices, acumular datos. Datos hay para aventar para arriba en todos lados. Es generar esa claridad, como tú bien lo dijiste, que nos permita en un mundo tan fragmentado entender a esas audiencias, entender las diferentes plataformas, cómo convergen y cómo conviven para lograr que esta inversión publicitaria sea precisa, sea diferente, tenga una diferencial, pero que además los números nos van a ir llevando por esa estrategia. Me quedo también con esta idea súper poderosa que comentaste de que las audiencias no son estáticas. Constantemente se están moviendo y se están interrelacionando y cómo tenemos que aprender del contexto real de las situaciones, de las culturas, sobre todo para poder tomar estas decisiones estratégicas. Si este episodio te ayudó a entender más cómo se miden los medios, compártelo porque este trabajo de en las agencias, los datos y los medios se vuelven fundamental si tú quieres dedicarte al marketing. Yo soy Paulina Ortiz y nos escuchamos en el próximo capítulo. Quédate curioso porque aquí es donde nacen los insights.